Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y el título para este sermón es: el Dios que te rescata es el Dios que te forma. Cuando nosotros leemos este Salmo 40, podemos ver que el Dios que rescata, y lo veremos a través de la lectura de este Salmo, ese Dios que rescata a su pueblo del pozo del cual está hablando el salmista, lo rescata, pero también lo forma en obediencia. Eso es lo que veremos. Lo convierte en testigo, amada iglesia, de su fidelidad, y lo enseña también a volver a clamar cuando llega una nueva crisis a su vida. Eso es la idea central, y eso es lo que nos muestra el salmista en esta hermosa lectura. El Salmo 40 nos permite entrar en el corazón de un creyente, el cual está aquí en el Salmo 40, que conoce dos cosas al mismo tiempo. Él está experimentando dos cosas, recordando una y viviendo otra. Lo que significa haber sido rescatado por Dios, y lo que significa, amada iglesia, volver a necesitar urgentemente a ese Dios que lo rescató en varias ocasiones. Este salmo no es la voz de alguien que jamás sufrió, para nada. Tampoco es la voz de alguien que nunca vio la mano del Señor ser extendida sobre su vida. Es la voz de un hombre que puede mirar hacia atrás y decir con una gran emoción, con una gran reverencia: el Señor me sacó. Y al mismo tiempo puede mirar su presente en el momento en el cual Él se centra o Él está plantado en su vida, y poder decir: Señor, ven pronto, por favor, acude a mi auxilio y socórreme. Por eso este salmo es tan real, por eso este salmo se aplica tan bien y nos podemos identificar con nuestra vida, o se puede identificar con nuestra vida cristiana, porque hay temporadas, amados hermanos, en las cuales uno puede dar testimonio de alegría. Uno puede contar sin medir el tiempo de las maravillas y cómo asombrosamente Dios está obrando en nuestra vida. Hay temporadas también en las cuales nosotros podemos entonar un cántico nuevo, como veremos esa frase también en este salmo. Pero hay temporadas, por otro lado, en las cuales también nosotros podemos llegar a decir con gozo: Dios me sostuvo, Dios me levantó, Dios me afirmó en cada prueba que he vivido. Pero también hay temporadas en las que vuelve la presión. Hay temporadas en las que vuelve el temor. Hay temporadas que llegarán a nuestra vida en las cuales nos vuelve a inundar la angustia y sentimos que estamos ahogados en un gran problema, que estamos allá en el fondo de un pozo cenagoso y con lodo cenagoso y no podemos salir. En ese momento es que nuestra alma necesita recordar que el Dios que actuó antes, el Dios que nos ayudó antes, el Dios que nos sostuvo antes, también es el mismo Dios que sigue reinando con poder en estos momentos, en el presente, en el ahora y por la eternidad. Ese es el corazón del Salmo 40. No es una lectura superficial, no es un salmo de frases bonitas. Es un salmo que va desde el rescate hasta la redención
Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso es para que lo podamos meditar, porque es muy asombroso cómo este salmo va desde la redención hasta la proclamación. Va desde la proclamación hasta una nueva crisis, hasta una nueva prueba. Y desde la nueva crisis, desde esa nueva prueba, va hasta un clamor urgente, humilde y confiado, pero confiado en Dios. Y desde el principio, iglesia, tengo que decirte esto. Este salmo no solamente deja ver la experiencia de David. Este salmo también levanta nuestros ojos para que los apuntemos a Cristo, el Rey perfecto, el ser obediente, el siervo obediente, el Mesías que hizo la voluntad del Padre, que cargó con nuestra culpa y se convirtió en la esperanza definitiva de todo pecador arrepentido. Quiero que veamos esta tarde, si Dios lo permite, en el tiempo que nos resta, 4 puntos para este Salmo 40. Primer punto, versículos del 1 al 5. El Dios que rescata transforma la desesperación en testimonio. Le pido que me acompañe, por favor, a estos primeros 5 versículos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Lo primero, iglesia, que quiero que veamos aquí es que aquí nos damos cuenta que hay una espera intensa de parte del salmista. Cuando David dice pacientemente, si usted me sigue en la lectura, por favor, pacientemente esperé a Jehová, no está describiendo una pasividad vacía, y ese es el error que cometemos en la vida cristiana. Cuando nosotros se nos dice, debes esperar en el Señor. Nosotros pensamos muchas veces que el esperar en el Señor es quedarnos quietos, que esperar en el Señor es quedarnos inmóviles sin hacer nada, y eso no se refiere a ser paciente. Uno puede ser paciente en el trabajo esperando a que llegue la hora de salida, pero el que seas paciente no significa que tú dejes de trabajar. Tú sigues trabajando, cumpliendo con tus responsabilidades, cumpliendo y realizando las asignaciones del día, pero esperando pacientemente que llegará la hora de salida para que tú puedas reunirte con tu familia. Si nota, somos pacientes, pero seguimos activos. Esa es la diferencia de ser pacientemente y esperar pacientemente en Jehová. Podríamos decirlo de otra manera. El salmista no está hablando de una espera fría. No está hablando de una espera distraída o una espera indiferente. Está hablando de una espera que persevera, de una espera que está concentrada, que es una espera insistente de un corazón que no se aparta de Dios, aunque la respuesta llegue tarde, aparentemente para nuestro entendimiento. David, iglesia, está diciendo, me quedé allí. Él se quedó allí, clamando. Él siguió allí esperando por la respuesta de Dios. Él siguió allí mirando a su Señor. Y esa espera no fue en vano. El texto dice, si me acompañas, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta frase, cuando nosotros la leemos, es tan preciosa, es una frase tan maravillosa, porque el Dios eterno, el Dios de lo alto, ese Dios glorioso, iglesia, se inclinó. El Señor no miró de lejos con indiferencia
el clamor de David. El Señor no respondió con frialdad a la súplica de David. El Señor se inclinó, es decir, el Señor atendió a esa súplica. El Señor atendió a ese llamado. El Señor consideró lo que David estaba diciendo. El Señor oyó, a final de cuentas, el clamor de su siervo. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta para poder recordar y tener presente que nunca, pero nunca debemos minimizar la gloria de un Dios que se inclina hacia el afligido. Lo maravilloso, iglesia, no es solo que Dios tenga el poder para poder rescatar. Lo maravilloso es que ese Dios poderoso también tiene la capacidad, y bendito sea el nombre del Señor, de poder escuchar a cada uno de los que claman por auxilio. David luego describe su condición y la describe poniéndonos dos escenarios o dos imágenes. Pozo de la desesperación, esa es una. Y por otro lado también pone el lodo cenagoso. Es una forma de decir que estaba en una situación donde él no podía salir por su propia fuerza. El lodo no te deja avanzar, y más cuando es un lodo cenagoso. Está lleno de tierra. Y es la mezcla de agua sucia, y eso hace que se te sea casi imposible poderte movilizar, poder avanzar. Esa es la escena que nos está poniendo David. El lodo te absorbe, te consume, el lodo te quita la firmeza, el lodo te vuelve un ser inestable. David no está hablando de una pequeña molestia nada más. Él está hablando de una condición de hundimiento, de algo que llegas a experimentar, que te estás ahogando en ese problema o en esa situación. Está hablando de una condición de peligro, está hablando de una situación de debilidad, está hablando de una situación en la cual te encuentras inmerso en pura impotencia. Y eso describe muy bien muchas de las experiencias que nosotros llegamos a tener en nuestra vida. ¿Sí o no? Hay temporadas en las que nuestra alma se siente así. Uno quiere avanzar y no puede. Uno quiere pararse firme y no puede. Uno quiere pensar con claridad, iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Que han sido tantos los problemas, que ha sido una situación por encima de mis capacidades que no me dejan pensar con claridad y no puedo ver más allá de mis narices. Uno quiere salir rápido de ese problema y no puede. Y en esos momentos el problema no es un problema externo. El alma también se siente atrapada. Pero el Señor hizo algo. Y el texto dice, fíjese usted, puso pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué impresionante. David nos pone dos imágenes, pero también van acompañadas de esta frase tan poderosa. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Donde antes estaba inmerso, estaba hundido en un pozo, donde antes había una situación muy terrible, ahora cambia y ahora está en una peña. Entonces, donde antes había un pozo, ahora hay una peña. Donde antes había lodo, ahora hay firmeza. Donde antes había inestabilidad, ahora hay dirección por parte del Señor hacia David. Donde antes hubo o había una caída, ahora hay pasos firmes, siguiendo adelante, pero siguiendo hacia adelante, buscando al Señor.
Ese es el obrar del Señor. Dios no solamente nos saca del pozo, sino que también Dios nos afirma sobre la roca. Dios no solamente te libra de ese lugar de desesperación, como ese pozo de desesperación, sino que también Dios establece o te pone en un lugar donde estarás y te sentirás firme. Y aquí hay una verdad que cuando leemos este precioso salmo nos tenemos que predicar. Muchos quieren que Dios los saque del pozo. ¿Cuántos cuando hemos estado en un problema no queremos que Dios nos saque de ese problema? Yo sí. Pero no todos quieren que Dios les enderece los pasos. Clamamos al Señor: Señor, ayúdame. Señor, sálvame. No quiero estar así. ¿Que no ves cómo estoy sufriendo? Pero cuando llega la corrección, eso no nos gusta. Cuando llega la disciplina, ahí no. Eso no es conmigo, Señor. Mejor busca al otro hermanito. Él lo necesita más, pero yo no. Siempre otro necesita más un sermón, ¿verdad?, que nosotros. Muchos quieren alivio, iglesia, pero no quieren transformación. Muchos quieren salir de esa angustia, pero no quieren caminar bajo el gobierno de Dios. Pero cuando Dios rescata de verdad, no solamente cambia esa circunstancia problemática, también empieza a ordenar la vida de aquella persona que sacó de ese pozo. Luego David dice, acompáñame por favor, pues luego en mi boca puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El rescate, siempre el auxilio de Dios, producirá adoración. El alma que ha probado la misericordia de Dios no puede seguir igual. Cuando alguien ha experimentado esa misericordia de Dios, no puede seguir viviendo de la misma manera. La salvación en nosotros debería y debe despertar una alabanza. El corazón que ha sido levantado por Dios descubre que no puede guardar silencio para siempre. Y ese cántico nuevo no es solamente una emoción privada, no es algo que solo es para mí. No es así. El texto dice, y léalo por favor, verán esto que muchos. Ahí no dice, este es mi Dios y me lo quedo para mí. No. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso significa que el rescate de David se convierte en un testimonio para otros. La obra de Dios en ti, en mí, la obra de Dios en una persona impacta a muchas otras personas. La liberación que Dios realiza en la vida de una persona no termina solamente en un alivio personal, en algo que, me libraste de esta carga, a mí. No, también se vuelve en una proclamación. Y en una proclamación visible del poder y de la fidelidad de Dios. Dios no te saca, iglesia. Dios no te saca del pozo solamente para aliviar tu dolor. También te saca para exhibir su gloria. El versículo 4 añade una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí David está poniendo un contraste. El hombre bienaventurado confía en Jehová y precisamente por eso, iglesia, no se apoya en los soberbios ni corre tras la mentira. La fe, esa fe que proviene de Dios, la fe verdadera, no solamente tiene un sí,
también tiene un no. Dice sí a Dios y por eso aprende a decir, dice sí a Dios, esa fe verdadera. Y por tal razón aprende a decir no a los ídolos del corazón. Cuando tú le estás diciendo que sí a Dios, vas a aprender, si tu fe proviene de Dios, si tu fe es una fe bíblica, podrás aprender a decir que no a los ídolos del corazón. Que es difícil, sí, pero no imposible. Porque quien te está ayudando es Dios. Porque quien te sostiene es Dios. Porque quien te está guiando es Dios. Esa es la diferencia. Y la mentira aquí puede tomar muchas formas. Puede ser la mentira del orgullo, puede ser la mentira de la autosuficiencia, puede ser la mentira del poder, puede ser la mentira de la imagen, de tu reputación, del dinero, de la aprobación de otras personas, del control sobre otras personas. David está diciendo, bienaventurado el hombre que dejó de mirar lo falso y aprendió a descansar en Dios. Eso es lo que está diciendo David en un lenguaje actual para nosotros. Deja de ver y deja de ir en busca de algo que no es eterno. Deja de ir en algo que es corruptible. Deja de ir en algo que va a condenar tu alma hacia el infierno. Búscame a mí. Busca al Señor. Luego el versículo 5 culmina de esta manera y es muy asombrante. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Cuando nosotros leemos este versículo 5, nos damos cuenta que David no solo celebra lo que Dios hizo. Ponga atención. También se está maravillando de lo que Dios piensa hacia su pueblo. No solo alaba la intervención que Dios ha tenido sobre su vida para resolver o para sacarlo del problema, sino que también admira el corazón de Dios detrás de esta intervención. No solo da gracias por el rescate de David, sino que también se queda maravillado por la abundancia de las maravillas y de los pensamientos de Dios. Iglesia, la fe madura no solo recuerda que Dios actuó, no. La fe madura aprende a contemplar quién es el Dios que actuó. Él no solamente se queda maravillado por lo que Dios hizo, sino que se queda maravillado del poder enorme que tiene Dios. Yo quisiera, antes de pasar al otro punto, el punto número 2, invitarte a que no olvides tus pozos. No para vivir atrapado en el pasado, no, de ninguna manera, sino para recordar de dónde te sacó la gracia de Dios. La memoria de la misericordia pasada fortalece la fe que tenemos en el presente. Recuerda, no para vivir en lo que un día fuiste, sino para recordar esa gracia tan extravagante y tan maravillosa que el Señor la derramó sobre ti y te sacó de eso que parecía ser imposible y que era imposible para ti, pero no imposible para Dios. Recuérdalo en todo momento. Punto número 2, versículos del 6 al 10. El Dios que rescata demanda una obediencia nacida del corazón. ¿Me acompaña, por favor? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón.
He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Aquí el Salmo, iglesia, entra a un terreno todavía más profundo. Si usted pensó que ese hoyo del pozo era profundo, aquí entramos a algo más profundo todavía. David ya habló del pozo, lo acabamos de ver. Ya habló del rescate, lo acabamos de ver. Ya habló del cántico nuevo, lo acabamos de ver. Pero ahora, lo que David nos está mostrando y lo que nos está dejando ver es que la gracia de Dios produce dentro de un hombre rescatado marcas de un verdadero creyente. Eso es lo que nos va a mostrar en estos momentos, lo que produce esa gracia. Sacrificio y ofrenda no te agrada, dice ahí. Debemos entender bien esto. ¿Por qué? Porque David no está diciendo que Dios desprecia toda forma de adoración visible o toda forma de expresión ordenada del culto. No, iglesia. Lo que David está confrontando es algo mucho más peligroso. La religión externa sin obediencia interna, es decir, el legalismo. El ritual sin rendición, la forma de poder manejarte tu vida por una tradición, pero sin haber un cambio realmente dentro de nosotros. Eso es lo que David está exponiendo. El sacrificio, pero sin sinceridad. En otras palabras, David nos está diciendo que Dios no se conforma con gestos religiosos mientras el corazón sigue entronizado en sí mismo. Tú puedes hacer lo que te pidan que hagas en la iglesia. Tú puedes venir a las 3 de la iglesia a barrer, a poner los lacitos, a sacar las cajitas. Tú puedes venir a ayudarle a los hermanos también a que coloquen los aparatos, el sonido. Y que bueno, si puede venir, venga. Y puede venir martes, jueves. No puede faltar a ninguna reunión. Pero si en tu corazón quien manda es tu voluntad y no la voluntad de Dios, de nada sirve lo que estás haciendo. Hay personas que saben cantar, pero que no saben rendirse en la adoración a Dios. Hay personas que saben servir, pero no saben obedecerle al Señor. Saben hablar de Dios y con qué elocuencia. Son tan envolventes, pero no saben someter su voluntad a Dios. Saben participar de un ambiente religioso, pero no conocen la obediencia nacida de un corazón que se ha postrado, que anhela y desea a Cristo como su Salvador. Por eso dice el salmista: has abierto mis oídos. ¡Qué expresión más poderosa! Dios abrió el oído de David, iglesia. Es decir, Dios lo hizo receptivo, dócil. No como algunos que les entra por un lado y les sale por el otro. ¿Ya han escuchado eso, verdad? Pues no pasó eso con David. Lo hizo dócil. Lo hizo un ser dispuesto, un creyente dispuesto a escuchar. Porque el gran problema del pecador no es primero la falta de información. Ese no es el problema. Es la resistencia interior. El corazón natural, iglesia, no quiere oír de verdad. No quiere someterse. No quiere ceder el trono. Entonces es ahí donde la gracia de Dios interviene y abre el oído. La gracia que te saca del pozo también te saca de una religión vacía. Esa es la verdadera gracia. Luego David responde, fíjese cómo responde David. Entonces dije, como dice David, he aquí, vengo.
Esa es la respuesta del corazón, de un corazón que ha sido tocado por Dios, de un corazón que ha sido transformado por Dios. David no dice, haré lo mínimo, haré lo necesario. No dice, veremos hasta dónde puedo hacer. No, él no dice, obedeceré si me conviene obedecerte. Él no dice eso. Él dice, he aquí, vengo, aquí estoy, Señor. Haz con mi vida lo que te plazca, porque yo lo haré, yo obedeceré. Eso es lo que David está diciendo aquí. Este es un lenguaje de disponibilidad, de presentación, de rendición, de humillación, de una entrega voluntaria a su Señor, hacia su Salvador. Y añade, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí está el centro de estos versículos que estamos viendo en este segundo punto. La voluntad de Dios ya no es vista como una carga odiosa, como algo que, lo tengo que hacer, si no me voy a ir mal. No. Sino como un deleite santo. Así lo percibe un creyente, un deleite santo. La ley de Dios ya no está solo afuera. Ya no solamente demanda del entorno exterior, sino que ahora está en el corazón de esta persona, está en el corazón de David y está formando, está gobernando y está moldeando la vida del creyente. Aquí es donde nosotros podemos ver la verdadera obediencia que no nace del miedo servil solamente, nace de un corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Lo hago porque me he rendido, lo hago porque he llegado a entender que Jesucristo basta, pero Jesucristo basta para poder sostenerme en medio de la preocupación, en medio del problema, en medio del caos, en medio de la pérdida, en medio de la infidelidad, en medio de la traición, en medio de todo lo que puede estar compungiendo mi vida. Allí está el Señor y eso es lo que ha entendido mi corazón y no se resiste porque lo he encontrado a Él y ahora solamente quiero que Él pueda reinar en mi vida y hacer su voluntad. Y por supuesto, eso nos obliga a mirar más a Cristo. Fíjense, cuando leemos esta parte, estos versículos, nosotros podemos ver ahí que David puede hablar como rey de Dios y como siervo dispuesto, pero solamente en Cristo nosotros podemos encontrar esta obediencia en plenitud perfecta. Estamos viendo cómo está hablando un rey, pero estamos viendo también cómo se está rindiendo un siervo. Pero solamente Cristo pudo decir sin ninguna mezcla, he aquí vengo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Solo Cristo obedeció al Padre sin vacilación, sin pecado, sin retroceso, a diferencia de David. Solo Cristo llevó en absoluta perfección la ley de Dios en su corazón y en la práctica de su día a día. Donde nosotros, iglesia, hemos vacilado, donde nosotros hemos titubeado, Cristo ha permanecido firme. Donde nosotros hemos negociado con el Señor, Cristo obedeció. Donde nosotros hemos puesto excusas a Dios, Cristo se entregó por completo. Eso significa que cuando nosotros estamos viendo esta parte del Salmo, no la debemos de leer y llegar a un entendimiento de simple moral. No. Porque no venimos a decir, miren a David y traten de ser más fuertes que David. No. Venimos a decir, miremos a Cristo, el obediente, el perfecto. Y en unión con Él,
descubramos una nueva obediencia. Continuemos avanzando y dice en el texto más adelante: he anunciado justicia en grande congregación. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. Lo que Dios escribe en el corazón, iglesia, tarde o temprano sale por los labios. No lo podemos contener. La obediencia del corazón desemboca y nos lleva a una proclamación pública. El hombre verdaderamente transformado no quiere esconder para siempre la justicia, la fidelidad, la salvación, la misericordia y la verdad de Dios. Él se ve en la necesidad de que otro también pueda ser testigo, de que otro también pueda escuchar lo que Dios ha hecho. El testimonio que damos no es de decir, mira cómo me quiere el Señor, sino decir, qué Dios tan maravilloso, que yo siendo tan despreciable, que yo fallando tanto en mi vida, el Señor se ha dignado, el Señor ha inclinado su oído, me ha sacado de un pozo profundo, me ha limpiado del lodo cenagoso y ahora me tiene aquí para que otros puedan ver la misericordia, la benevolencia, la justicia y el amor que Él tiene por seres despreciables como, no sé si le va a gustar, pero como usted y yo. Primero Dios rescata, luego nuestro corazón se rinde y después la boca anuncia. Ese es el orden correcto. No es un anuncio vacío, iglesia. No es palabrería religiosa. Es el desborde de un corazón que ha sido alcanzado por la verdad de Dios y por tal razón no puede ocultar esa verdad. Por tal razón no puede callar esa verdad. Iglesia, aquí es donde debemos examinarnos. No basta con tener un lenguaje cristiano. No basta con tener hábitos religiosos. La pregunta a la cual nos llevan estos versículos en este segundo punto es si la voluntad de Dios nos agrada realmente. Si la ley de Dios está penetrando en nuestro corazón. Si estamos aprendiendo a obedecer a Dios por amor a Dios. Si el Evangelio está produciendo en cada uno de nosotros un deleite nuevo en nuestra alma. Dios no está buscando expertos en ceremonias. Está formando corazones que digan con gozo, heme aquí, vengo a hacer tu voluntad. Punto número 3, versículos del 11 al 12. El Dios que te libró antes sigue siendo tu esperanza cuando vuelve la crisis. Nuevamente, si me acompaña, por favor. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Si usted se detiene un momento a poder entender esta parte del Salmo, aquí el salmista hace que el Salmo cambie de tono. Después de la alabanza que acabamos de ver, después del deleite en la voluntad de Dios, después de la proclamación pública por la cual nos ha llevado, vuelve nuevamente. ¿Qué vuelve? Vuelve la angustia. Y eso también es profundamente realista en cada uno de nosotros. Porque así es la vida del creyente. Uno puede haber visto la mano de Dios poderosamente. Uno puede haber cantado por una alegría que el Señor le dio. Uno pudo haber testificado del poder de Dios. Y aún así puede llegar, y de seguro lo hará, una nueva crisis a tu vida.
Eso no significa que la gracia falló, de ninguna manera. No significa que la fe es inútil, no, Señor. No significa que Dios dejó de ser fiel. Significa que todavía somos dependientes. David comienza diciendo, iglesia, miren, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Qué importante es que podamos observar esto. El mismo hombre, iglesia, que proclamó públicamente la misericordia y la verdad de Dios, ahora ruega que esa misericordia y que esa verdad lo guarden. Es decir, la teología, la doctrina que confesó con sus labios se convierte ahora en la base de su clamor. Cuando nosotros estamos creciendo y madurando en la fe, eso es lo que hace una fe madura. No solo habla de Dios cuando todo va bien, no. Corre hacia Dios con lo que sabe de Él cuando todo vuelve a temblar. Fíjate esto. Porque cuando estamos creciendo y estamos madurando, hablamos de Dios, de lo bueno que ha sido, sí. Pero cuando estamos creciendo espiritualmente, el entendimiento que tenemos de Dios, cuando viene la prueba, cuando viene la crisis, nos hace correr hacia Él. Eso es lo que hace una fe madura. No es una lucha liviana, a la ligera. David se siente rodeado de esa angustia. Pero fíjate qué pasa más adelante. El texto se vuelve aún más envolvente, más penetrante para cada uno de nosotros. Él dice ahí, me han alcanzado mis maldades. No las de Juan, no las de Carlos. Mis maldades. Aquí el Salmo no se queda con un lenguaje de enemigos externos. No. Porque como hemos visto en salmos anteriores, ya ve la persecución, la vida de David en peligro por enemigos. No. Aquí no se queda en un lenguaje de enemigos externos. Aquí no solamente está apuntando, es que me quieren hacer daño. No. También entra en el peso del pecado y de sus consecuencias. David no se presenta aquí como una víctima impecable. No. Como una blanca paloma, dirían por ahí. David reconoce la realidad del mal y con honestidad, con mucha honestidad, reconoce también la gravedad de sus propias maldades. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? A veces el sufrimiento no solo duele por lo que otros nos hacen. A veces también duele por lo que nosotros hemos hecho. A veces cargamos con consecuencias. A veces la culpa se mezcla con la angustia. A veces el pecado pasado vuelve en forma del dolor en el presente. Recuerda que somos la suma de todas las decisiones que nosotros tomamos. Y el pecado siempre trae consecuencias. Que si lo confesamos, Dios nos perdona, Él es fiel y justo para perdonar. Pero hay consecuencias. Y sin embargo, el Salmo no termina en desesperación. Eso es lo maravilloso de este Salmo. David no se esconde de Dios, lleva incluso esa confesión dolorosa, la está llevando delante del Señor. La gracia verdadera no hace al pecador menos honesto, lo hace más honesto. Eso es lo que hace la gracia. No es decir, de todos modos, el Señor me perdona. No. Nos lleva a tomar conciencia de nuestras acciones y presentarlas delante de Dios, como lo hizo David.
Hay momentos en que el alma se desploma, amada iglesia. Hay momentos en que nuestra claridad, nuestra visión se nubla. Hay momentos en los que el corazón parece quedarse sin fuerza para seguir latiendo. Y el Salmo nos da el lenguaje, nos da la respuesta para cada uno de esos momentos. No todos los domingos podemos venir aquí con cánticos nuevos en nuestra boca. No todos los domingos. A veces se llega con el corazón fallando. Y aún así, cuando vengamos con el corazón fallando, el lugar correcto siempre seguirá siendo la presencia de Dios. Amén. Y es aquí donde debemos mirar a Cristo nuevamente. Porque aunque Cristo no tuvo maldad propia, sí cargó voluntariamente con la culpa de su pueblo. Él fue hecho pecado por cada uno de nosotros. Él llevó nuestra carga, iglesia. Él sufrió como un sustituto. Él entró en la angustia. No por un pecado suyo, sino por los pecados de los suyos. Por eso, cuando el creyente dice, como David, mi corazón me falla, no clama a un Salvador distante, clama a un Salvador que conoce la angustia, que conoce la presión, que conoce también la preocupación, que conoce el peso de un juicio que se avecina, que conoce el costo de poder cargar con una culpa que es ajena. Iglesia, no piensen que el regreso de la crisis a tu vida significa el fin de la fidelidad de Dios. A veces el Señor permite una nueva noche para enseñarnos a depender otra vez de la misma gracia. La fe verdadera no niega que el corazón falle. Corre con ese corazón fallando hacia el Dios que no falla. Recuérdalo siempre. Punto número 4, versículos del 13 al 17. El clamor del creyente madura cuando busca liberación y sobre todo la gloria de Dios. ¿Me acompaña, por favor? Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová se ha enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. En este último tramo, nosotros vemos cómo este salmo termina con una urgencia. Jehová, apresúrate a socorrerme. El hombre que esperó pacientemente ahora clama con prisa. Empezamos leyendo que estaba clamando y con paciencia. Hablamos de ser pacientes, pero ahora aquí vemos cómo está clamando y clama con prisa. Y eso no es una contradicción, aunque pueda parecerlo. Y te digo por qué. Porque eso es simplemente dependencia. La paciencia de un creyente no elimina el peso de la necesidad. La fe no anestesia el dolor. Que tú tengas fe en Dios no significa que eso te quite el dolor de un problema o de un sufrimiento. La fe lleva el dolor hacia Dios, que es una cosa muy distinta. Es como en medio de nuestros problemas. En medio de nuestros problemas, la finalidad y el propósito es que en cada prueba nosotros corramos a Cristo para que éste nos lleve a Dios.
David pide liberación. David está pidiendo ayuda. David clama por una intervención divina. Y en medio de ese clamor también está pidiendo que la burla de sus enemigos no prevalezca en su contra. Él dice, sean avergonzados. ¿Sí estás leyendo? Sean avergonzados los que buscan mi vida, los que mi mal desean, los que me dicen, ea, ea. Esto lo debemos de leer correctamente. No es el capricho de un hombre carnal, iglesia, que simplemente busca o quiere una venganza personal. Es el clamor del ungido de Dios en medio de la oposición. En medio de una oposición real. Es una oración para que el mal no triunfe, para que la burla contra el pueblo de Dios no tenga la última palabra, para que el Señor vindique su nombre y a los suyos. Él no está buscando un bien personal. Él solamente clama al nombre de Dios para que su nombre siga siendo glorificado. La iglesia sigue necesitando que nosotros oremos así, con discernimiento, con reverencia, con temor del Señor, no para alimentar un espíritu vengativo, no, sino para anhelar que la injusticia no reine, que la mentira no prevalezca, que la hostilidad contra Dios y su pueblo no sea la última escena de la historia. Pero lo más envolvente y lo más que puede desbordar nuestro corazón en este último punto es cuando llegamos al versículo 16. Mira cómo dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aquí el alma de David, iglesia, se está elevando totalmente. El alma de David no está pensando solamente en su propio alivio. Está pensando en el gozo del pueblo de Dios y en la exaltación del nombre de Dios. Es una gran marca de la madurez espiritual que todo creyente debe de tener, porque la oración comienza a madurar de verdad cuando uno deja de buscar solamente la salida rápida, el beneficio propio, el interés personal, y empieza a anhelar por otro lado la gloria de Dios por encima de todo. En otras palabras, David está diciendo, Señor, líbrame, sí, por favor, líbrame. Señor, socórreme, sí, por favor, porque lo necesito. Señor, interven en mi vida, sí, porque no sé qué hacer. Pero encima de todo, Él está diciendo, Señor, glorifícate. Eso cambia la manera de sufrir. Porque cuando el alma aprende a decir, Jehová sea enaltecido, ya no está exigiendo que Dios actúe solo según mi libreto, solo según mis intereses. Ahora yo estoy reconociendo que su gloria, que su sabiduría y que su amor gobiernan incluso en medio y por encima de mi aflicción. La oración, iglesia, empieza a madurar cuando deja de decir solamente, sácame de esto, y comienza a decir, glorifícate en esto. Finalmente, vemos cómo este salmo cierra con una de las confesiones más humildes y hermosas de todo el texto. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué cierre tan reverente. Qué cierre tan santo. David no termina fuerte por sí mismo ni en sí mismo. David no termina autosuficiente. David no termina presumiendo la experiencia que adquirió,
no termina diciendo, ahora ya sé cómo salir. Él termina pobre. Él termina necesitado. Él termina descansando en que el Señor está pensando en él. Amada iglesia, la madurez espiritual no consiste en necesitar menos a Dios. Consiste en reconocer con más verdad y con más honestidad cuánto lo necesitamos a cada instante de nuestra vida. Esa es la madurez espiritual. Y algo que deja bien en claro el cierre de este hermoso salmo es dónde está la esperanza. Mi ayuda y mi libertador eres tú, dice David. No mi experiencia, no mi fuerza, no mi reputación, no mis recursos, no mis talentos, no mis dones, no mi estrategia. Eres tú y solamente tú. Y no es una canción. Y ahí es donde vuelve a brillar Cristo. Porque Cristo es el ayudador perfecto de su pueblo. Cristo es el libertador definitivo para sus escogidos. Cristo es el Rey obediente que hizo la voluntad del Padre. Cristo es el siervo que proclamó la verdad de Dios. Cristo es el que entró en la angustia. Es el que cargó el pecado ajeno. Es aquel que murió y resucitó el tercer día. Cristo es el único que puede garantizar que el clamor del creyente nunca, pero nunca será en vano. El alma más fuerte no es la que menos necesita a Dios. Es la que aprendió a decir con más verdad y con más honestidad en esta vida y en este lado de la eternidad. Afligido y necesitado estoy, pero el Señor piensa en mí. Ese es el alma más fuerte, sabiendo que es débil y que necesita de Dios. Ver este Salmo 40 nos hace ver cómo nos ha llevado por un camino completo, por un recorrido completo del Evangelio también, porque nos mostró al Dios que se inclina y que rescata. Nos mostró al Dios que no se conforma con un ritual vacío, sino que forma obediencia en el corazón. Nos mostró que después del cántico puede venir y vendrá otra crisis. Y nos mostró que en medio de esa nueva crisis, el creyente vuelve a clamar por la misericordia de Dios. Pero ahora, teniendo en cuenta eso en nuestra memoria, con humildad y con una meta más alta, espero que podamos tener y guardar esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Jehová sea enaltecido en nuestras vidas. Eso es la vida cristiana real. Una memoria de gracia. Una obediencia nacida del corazón. Una honestidad en la aflicción. Un clamor renovado. Una dependencia total. Y sobre todo, eso levanta el nombre de Cristo. Porque Cristo es el mejor David. Cristo es el Rey obediente. Cristo es el que vino a hacer la voluntad, como les dije, del Padre. Y es el que hoy sigue siendo tu ayuda. Y el que hoy sigue siendo tu libertador de tu vida y de tu maldad. Amada iglesia y amigos que nos visitan en esta tarde, tal vez tú estás en el pozo este día, así como David estaba, así como empezamos a leer. Tal vez estás hundido, tal vez estás cansado, tal vez estás sin firmeza en tu vida. Lo más seguro es que no tengas paz, te encuentres a la deriva sin dirección. Pero ¿sabes algo? Cristo sigue siendo la roca firme para el que se está hundiendo. Tal vez tú llevas tiempo viviendo solamente de apariencia, de una religión externa. Tal vez sabes mucho de iglesia.
Sabes de un lenguaje cristiano. Sabes de muchas formas cómo mostrar una buena conducta, pero no conoces la obediencia del corazón. Cristo no vino a decorar tu formalismo, no. Vino a darte un corazón nuevo. Tal vez el pecado te alcanzó. Tus maldades te persiguen. Tal vez esa culpa está pesando demasiado en tu vida y en tu corazón. Es más, el corazón de seguro te está fallando. Te digo algo, y es lo único que te puedo decir en esta tarde. Ven a Cristo. No te escondas más. No maquilles tu vida más. No retrases más el arrepentimiento. Ven a Cristo, porque solamente en Él hay un perdón real para aquel que es culpable, pero confiesa su pecado y se arrepiente de verdad. Quiero terminar con esta frase y dice así: el Dios que te sacó del pozo no ha perdido su poder. Y el Cristo que obedeció, sufrió y venció sigue siendo la única esperanza del pecador que se arrepiente y que clama por perdón. Vamos a orar.